unción sobre tu casa cae. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás no es el final. De igual forma, pues la bienvenida también a Hogares Sólidos, con el segmento Construyendo Hogares Sólidos y el mensaje de hoy, el mensaje de la cruz, parte 3. Así es que le damos la bienvenida al pastor Boris para el segmento de esta tarde. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Jorge? Siempre es una alegría volvernos a encontrar por este medio y pues aprovechar la plataforma que tú nos das tan amablemente para transmitir aquello que Dios puso en nuestros corazones. Entonces estamos hablando sobre el mensaje de la cruz. No hay vida de resurrección si no hay muerte. Entonces ya es la parte 3, estamos avanzando a través del libro de Romanos. Hemos arrancado con Romanos capítulo 6. Estamos ahora entrando finalizando el capítulo 6. Siervos de la justicia, titula el título que le dieron en nuestra traducción Reina Valera. Quiero también explicar un poco del por qué, porque este segmento es dedicado a las familias, ¿verdad? Pero en todos estos años de estar trabajando con matrimonios, me he dado cuenta que si no entendemos lo que pasó en la cruz, muy difícilmente vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Yo diría imposible. Si no tenemos la vida de Cristo en nosotros, lo demás se vuelve solo una consejería que solo llega al alma y nada más. Entonces son muchos años que vengo trabajando con matrimonios y me doy cuenta que los problemas siempre son los mismos y las peleas y las discusiones y los divorcios y todo eso siempre está basado en el pecado que es el orgullo. Y cuando analizamos la cruz y cuando vemos con detenimiento la cruz, nos damos cuenta que Dios determinó acabar con ese viejo hombre, con esa fábrica de pecados que soy yo. Entonces, bajo esas premisas estamos planteando el mensaje de la cruz en este programa, que por cierto es de mucha bendición. Muchas personas han estado llamándome, hablándome de manera interna y preguntándome algunas dudas, y estamos para eso, para responder sus dudas, sus inquietudes. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando yo me someto al pecado, cuando el pecado golpea mi puerta y yo abro mi corazón y le digo, ok, me estoy sometiendo al pecado. El pecado es un señor. Y el pecado se enseñorea de aquellas personas que se someten de manera voluntaria a obedecer al pecado. Entonces, durante mucho tiempo, la iglesia ha desarrollado por decir así, vamos a ponerle un nombre, unas arandelas o unos andamios que sirven, que ayudan, pero que no llegan a la raíz del problema. Entonces, generalmente, al no encontrar una respuesta de cómo resolver el problema del pecado en mi vida, nuestra tendencia, como decíamos, es echarle la culpa a la sociedad, echarle la culpa a mis papás, echarle la culpa al hogar donde nací, echarle la culpa a los profesores que tuve que me hicieron daño cuando era chico, etcétera, cualquier experiencia en la vida. Y no estoy diciendo, por si acaso, que eso no afecta, por supuesto que afecta, solo que la forma en cómo lo resolvemos
me parece que no es la mejor. Creo que voy a decirlo de manera más contundente. No es la mejor, definitivamente. No es que me parece, sino que definitivamente no es la mejor. Ayuda en el alma, probablemente a sanar heridas, no sé. Nos ayuda probablemente a perdonar a las personas que nos hicieron daño. Pero la forma en cómo Dios nos muestra la forma de enfrentar el pecado es diferente. Entonces, al yo echar la culpa a la sociedad, me estoy eximiendo de la responsabilidad, de la decisión que yo tomo frente a las circunstancias de la vida. Y probablemente algunos pecados se repiten dentro del hogar, ¿no? Probablemente, si mi abuelo era un gruñón, como les decía, probablemente mi papá también y yo también sea un gruñón. Probablemente eso ocurra, la Biblia lo explica, pero cuando venimos a Cristo, ese pecado debiera ser tratado en la cruz y llegar hasta ahí, hasta donde yo entiendo, hasta donde por la gracia de Dios yo puedo entender que Jesús murió por ese pecado y que a partir de ahora yo debo considerarme muerto a la ira en este caso. Entonces, esa es la forma en cómo Dios trata. Nosotros tratamos de una manera que solamente llega hasta el alma, pero la palabra quiere llegar hasta la raíz del problema. Entonces, recordemos que cuando Juan el Bautista aparece en el escenario en la Biblia, recordemos que Juan el Bautista nace antes que Jesús, al poco tiempo nace Jesús. Entonces, cuando él estaba bautizando en el Jordán, ve llegar a Jesús a las aguas y él hace una declaración muy profunda. Él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es por primera vez que se menciona la palabra quita, porque en el Antiguo Testamento no se mencionaba de quitar, sino de cubrir el pecado. El cordero era degollado, la sangre era derramada y el pecado de la persona era cubierto, pero no era quitado. Los pecados eran perdonados, pero el pecador seguía vivo y seguía pecando. Entonces, cada año le tocaba ir a ofrecer ofrendas para el perdón de sus pecados. Pero el derramamiento de la sangre del cordero, en ese caso, no trataba con el hombre de pecado. Cuando aparece Jesús en el escenario, Juan el Bautista dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no solamente perdona, sino que quita el pecado. ¿Cuándo lo quita? En la cruz. Cuando Jesús murió, yo morí. Eso ya lo hemos hablado, no lo vamos a repetir otra vez. Pero cuando Jesús fue sepultado, yo fui sepultado. Y cuando Jesús resucitó, yo fui resucitado juntamente con Cristo. Ya no para vivir para mí, sino para Dios. Entonces, esa es la obra maravillosa que Dios hace en la cruz. Entonces dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Donde dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, sí, dice, y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por el fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos olvidemos una vez más recordar que la palabra en él es muy determinante
en el Nuevo Testamento. Yo pienso, creo, como decirlo sin ningún temor a equivocarme, que la mayoría de los cristianos ni siquiera han considerado la palabra en él. Pero la palabra en él, en quien, por él, tiene mucha importancia, mucha relevancia en el Nuevo Testamento. Lo que Dios tiene para nosotros está encerrado en la palabra en Cristo. Si nosotros quitamos la palabra en Cristo, entonces el cristianismo se vuelve una cuestión de esfuerzo humano. Voy a intentar agradar a Dios en mis fuerzas. Y ahí es exactamente donde fracasamos continuamente. Porque no se trata de mi esfuerzo, sino se trata ahora de que Cristo vive ahora su vida en mí. Él es el vencedor. Y cuando yo confío en él, entonces empiezo a experimentar la vida victoriosa que es en Cristo Jesús. Comenzamos con el capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Ahora, tenemos un problema también. Decíamos que uno de los problemas era el pecado, luego los pecados, luego ahora tenemos el problema de la ley. La ley se enseñorea de uno mientras que uno está vivo. Eso dice la palabra. Ahora dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí la palabra dice, llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy interesante, ¿no? Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros estamos muertos a la ley. Este tema de la ley es un tema muy importante. Si tú analizas, la mayor parte de la gente, de los cristianos en las congregaciones, se pasan la vida tratando de cumplir la ley. Y obviamente no los podemos juzgar, ¿no? Porque se supone que así nos han enseñado. Yo recuerdo desde que entré a la vida cristiana, me enseñaron que tengo que guardar la ley y que tengo que dejar de pecar. Y ya, hasta hice compromisos, hice pactos para no volver a pecar, pero pues nada de eso ha funcionado en mi vida. Y vez tras vez me he dado cuenta que infringía la ley. Pero ahora Dios está diciendo que yo morí a la ley. O sea que la ley ya no se puede enseñorear de mí. Entonces, ¿qué podemos decir frente a esta verdad? Que la palabra lo dice, acabamos de leerla. ¿Será que Dios vino a abrogar la ley? La Biblia dice claramente que no, que Jesús no vino a abrogar la ley. Es más, vino a cumplir la ley. Es más, la puso en un estándar mucho más alto del que se entendía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si un hombre era pillado en acto de adulterio, se le tenía que apedrear, pero debiera primero pillársele en pleno acto, si no, no tenía ninguna validez. Entonces, viene Jesús y dice, habéis oído que fue dicho que cualquiera
que toma una mujer, es una mujer casada, es un adúltero. Pero yo os digo, dice Jesús, que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has adulterado con ella. Entonces el estándar que Jesús pone, lo pone mucho más arriba. O sea, ya definitivamente para nosotros ya eso es imposible. Si solamente a la letra de la ley no éramos capaces de cumplirla, y la palabra nos muestra claramente que si tú crees que cumples la ley, pero infringes una sola de sus partes, entonces eres culpable de toda la ley. No hay forma, ¿no? No hay forma. O sea, este tema de la ley lo vamos a dedicar un segmento exclusivamente para el tema de la ley, para que podamos entenderlo de una manera mucho más clara. Entonces avanzaremos un poco más. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pues tendríamos que decir que no, ¿verdad? Y Pablo lo escribe y dice, en ninguna manera. Pero, Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, ¿cómo es que yo conozco el pecado? Pues por la ley. Cuando la ley dice no codiciarás, yo me doy cuenta que soy un codicioso, ¿sí? Pero dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea que la ley es el motor del pecado. La ley es lo que le da vigencia al pecado, ¿sí? Ahora, parece una locura eso, ¿no? Hablar, pero eso es lo que está diciendo Pablo. No podemos borrar las palabras que Pablo dijo. Entonces dice, produjo en mí toda codicia. ¿Qué es lo que produjo? La ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces aquí vemos un propósito de la ley de parte de Dios para nosotros. Y es que cuando viene la ley, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Y la ley es santa, es pura, es justa, muestra el corazón de Dios. Entonces, la ley cumple aquí un propósito que a nosotros nos hace dar cuenta que el pecado realmente es la cosa más horrible de este universo. Es la cosa más horrible, es la cosa más fea. Eso es una de las tareas que Dios nos indica, es una de las tareas que la ley nos muestra a nosotros los seres humanos, ¿sí? A nosotros sus hijos, en este caso, y a las personas que aún no han entregado sus vidas a Dios. Dice, porque lo que hago, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo podemos entender esto? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos dice que la ley, amados, es espiritual, pero yo soy carnal. Y peor todavía, aparte de ser carnal, soy vendido al pecado. O sea, no tengo ninguna opción de cumplir la ley. Porque la ley es espiritual y yo soy carnal. Aquí hay un problema de naturaleza.
no es un problema de querer o no querer, de desear cumplir la ley o no desearla, de fuerza de voluntad o no. No, aquí hay un problema de naturaleza. Resulta que la palabra de Dios me dice que yo soy carnal, o sea, natural, y además que estoy vendido al pecado y la ley es espiritual. Es como pretender juntar el aceite con el vinagre. Entonces, no importa cuánto lo sacuda, lo metas en una centrifugadora y luego lo sacas y aparentemente pareciera que se unieron, pero como son dos naturalezas diferentes, si las dejas reposar en un momento, inmediatamente se va a notar otra vez la diferencia. Entonces, eso es lo que pasa. Nuestra naturaleza no nos permite cumplir la ley. Y Dios lo sabía. Por esa razón Dios nos declara muertos a la ley. O sea, Dios nos declara muertos a la ley. Hasta aquí hemos avanzado un poco. Todavía nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir avanzando, entendiendo poco a poco. Entonces, si la situación es una cuestión de naturaleza, entonces recordemos a Nicodemo. Cuando se acerca a Nicodemo a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le responde y le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, Nicodemo tenía una mente natural, aunque él era era un principal entre los judíos, o sea que él conocía muy bien el Pentateuco. Él conocía exactamente, o sea, lo había estudiado desde pequeño. Era un principal entre los judíos, pero no entendió lo que Jesús le estaba hablando. Entonces, él entendió naturalmente lo que Jesús le decía. Entonces, le contesta de manera natural y le dice, no entiendo, Jesús. O sea, que tú estás queriendo decir que yo debo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Les es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Entonces, necesitamos un cambio de naturaleza para poder enfrentarnos a la ley, por así decirlo, en términos iguales. Porque hasta donde yo entiendo, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú eres una persona natural, nacida de la carne. O sea que lo que es nacido de la carne, carne es. Y ya. No hay forma, no hay forma. Y la Biblia dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces Jesús le decía, necesitas nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Ya no somos de este mundo, dice la palabra. Estamos, pero no somos. O sea, hemos nacido del Espíritu por la palabra de Dios. Hemos nacido de la semilla, del semen de Dios, de la simiente de Dios. ¿Sí? Hemos experimentado el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo vino a nosotros y produjo vida. Y ahora Cristo vive su vida en mí. El misterio que estaba oculto desde los siglos, que ahora es revelado a nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él ahora vive su vida en mí. He aquí la buena noticia, amados. Él es el único que cumplió la ley. Ningún otro ser humano cumplió la ley. Solamente Jesús. Vino, se hizo hombre. Ahora recordemos que Jesús vino, pero fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él no nació de la carne, ¿no? Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él sí pudo cumplir la ley. Él sí lo hizo. Él es el único que lo hizo. Entonces,
mi incapacidad de poder cumplir la ley se resuelve cuando Jesús viene a vivir su vida en mí. Entonces ya no soy yo. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Él ahora vive su vida en mí y él sí puede cumplir la ley. Entonces yo sencillamente debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo continúa y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos nos identificamos con esta palabra? Y si lo que hago no, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, por supuesto. No tenemos ninguna duda de la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una vez más, nos damos cuenta que Pablo está introduciendo en la Biblia por primera vez este tema que es a veces tan rechazado por falta de entenderlo, y a veces la mayor parte de los cristianos nunca han escuchado ni nunca les interesa escudriñar el libro de Romanos porque nos parece difícil, pero no lo es. O sea, Pablo lo entendía muy bien y lo explicaba y escribió un libro a los romanos y ahí está. Y está escrito, la palabra de Dios dice que yo soy incapaz, no puedo. Y entonces, si leen con atención, aquí Pablo está involucrando su voluntad. Porque él está diciendo, yo quiero hacer el bien, no es que no quiero, yo quiero hacer el bien. ¿Qué es eso? Voluntad. Pero su voluntad es suficiente, según la palabra, no. O sea, él desea hacer el bien, pero termina haciendo el mal. O sea, y él dice, no entiendo. Luego me doy cuenta que el pecado mora en mí. Y luego dice, hallo esta ley. Es una ley que el pecado mora en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Yo pienso que debemos llegar al punto de entender eso. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ahora, nosotros a veces tratamos de quebrantar la ley. Por ejemplo, yo voy en mi carro y digo, voy a quebrantar la ley, me paso luz roja. Y puede ser que ese día no me pasó nada. Entonces yo digo, quebranté la ley. Pero al día siguiente voy por la misma carretera y digo, luz roja, veo. Digo, no voy a hacer caso. Y acelero y pretendo pasarme luz roja, pero de pronto aparece un camión por el otro lado y me choca. Y yo voy dando botes por el piso y salgo roto, con los brazos rotos, las piernas quebradas, unas cuantas costillas rotas. La pregunta del millón es, ¿quebranté la ley? No, no quebranté, porque la ley siempre va a seguir diciendo, luz roja, detente, no cruces. Luz amarilla, reduce la velocidad, peligro. Luz verde, puedes cruzar. O sea, yo no quebranté la ley va a seguir diciendo lo mismo. Pero si yo pretendo quebrantarla, pues la ley me va a quebrantar a mí. Yo al final terminé quebrantado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pretendemos en nuestras fuerzas, pretendemos cumplir la ley. Si yo quiero hacer el bien, claro, por supuesto, yo lo voy a hacer, eso es bueno, eso es puro, es santo, pero no me doy cuenta que es espiritual también. Y no me doy cuenta que hay una ley en mí que me lleva cautivo al pecado.
Y entonces pretendo, a través de hacer pactos con Dios, de decir, ok, a partir de ahora, Señor, ya no voy a volver a pecar. La anterior vez que hice el pacto, pues no lo hice tan seriamente, pero ahora entiendo, Señor, que el pecado es malo y es sobremanera pecaminoso, es horrible, es feo. Señor, además tú pagaste un precio en la cruz. Señor, ¿cómo es que yo te voy a pagar mal? No, a partir de ahora me comprometo nunca más a pecar. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que aunque tú quieras, encuentras que en ti hay una ley que te lleva cautivo al pecado. Nuestro tiempo se fue y a mí me agrada que se haya ido nuestro tiempo porque quedamos en un punto neurálgico para que los que quieran seguirme, pues me puedan seguir el próximo lunes para resolver esta incógnita. ¿Cómo es que Dios resolvió este problema de nuestra incapacidad, de nuestra impotencia de pretender agradar a Dios en nuestras fuerzas? No es que no se puede, sino que realmente es imposible. Entonces, he aquí las buenas nuevas. Alégrate de eso. No puedes. Necesitas un Salvador. Aleluya. Muchas gracias por el tiempo, amados hermanos. Gracias, Jorge, por el tiempo que me brindas en este espacio tan maravilloso que es la radio Busco en Ti. Donde estás no es el final. Estoy convencido que hay muchos cristianos que están luchando con pecados internos y nunca han sido capaces de resolver sus problemas internos. Y probablemente también hay muchos cristianos que están decepcionados de sí mismos y se sienten hipócritas y se sienten mal porque nunca han podido experimentar una vida victoriosa. Y siempre han quedado atrapados en el pecado, atrapados en lo mismo, en un círculo vicioso de peco, rezo y empato, peco, rezo y empato, pero no han podido experimentar una vida victoriosa. Te invito a que me sigas el próximo lunes para poder entender juntos cómo es que Dios trajo libertad a nuestras vidas para poder experimentar una vida victoriosa, una vida de resurrección que agrada y glorifica a nuestro Dios y Padre. Buenas tardes, que Dios los bendiga.